Recuerdo que hacía mucho viento. Mientras un tifón se desencadenaba sobre Taiwán, un 747 recorría la pista del aeropuerto Chiang Kai-shek. V1. V1. Las posibilidades de que te tocase vivir un accidente de avión son muy remotas. En un momento dado, el avión perdió el control. El 31 de octubre de 2000, 159 de los pasajeros no tuvieron suerte. La gente de la sección central murió por el fuego y el humo. Muchos se preguntaron por qué. Yo iba en la sección trasera del avión. ¿La clave para sobrevivir a un accidente de avión podría estar en la elección de asiento? ¡Corran lo más lejos posible! Mayday, catástrofes aéreas. Esto es una historia real, se basa en informes oficiales y testimonios de testigos oculares. Despegue en pleno tifón. El vuelo 6 de Singapore Airlines se dirigía a la pista en medio de una lluvia y un viento intensos en el aeropuerto de Chiang Kai-shek. Taiwán está en el famoso corredor de los tifones de Asia. Y esa noche la capital de la isla se preparaba para lo peor. Cada año hay 3 o 4 tifones. Era una noche horrible. Había una tormenta con fuertes vientos y lluvia. El tifón Shansane, con vientos de 160 kilómetros por hora, se acercaba con rapidez. El vuelo 6 tenía que despegar antes de que llegase el grueso de la tormenta. Ni siquiera un 747 puede despegar con un tifón. Cuanto más se acerca la tormenta, más posibilidades tenían de quedar atrapados en Taipei. A bordo del vuelo nocturno a Los Ángeles iban 179 pasajeros, entre ellos el ejecutivo François Pagan. Como viajaba mucho en avión, no me preocupaba demasiado el mal tiempo porque nunca me había pasado nada. Pagan había pedido un asiento de pasillo. El único disponible que quedaba estaba en la fila 65, la penúltima fila del avión. No tenía ni idea de lo importante que resultaría la asignación de asientos en aquel vuelo. Me parecía que era todo normal y que íbamos a despegar en cualquier momento. Singapur 6. Para su información, hay vientos de superficie 020 en 24 con rachas 4-3. Gracias, señor. Singapur 6. Avísame cuando llegue a 30. Si el viento alcanzaba los 30 nudos, la tripulación tendría que renunciar a despegar. Cuando íbamos por la pista, recuerdo que hacía mucho viento y el avión se movía de izquierda a derecha. Singapur 6. Permiso para despegar pista 05 izquierda. Muy bien. Referencia empuje toga. El capitán Fun Chikong decidió proceder a despegar. Vale. Al mando. El 747 aceleró a velocidad de despegue, unos 290 kilómetros por hora. V1. V1. Cuando el avión empezó a ganar velocidad para despegar, en un momento dado perdió el control. ¿Qué está pasando? Me puse en posición de seguridad y noté que el avión empezaba a girar. Parecía que estaba en un tío vivo.
Creí que iba a morir. Los depósitos del avión llevaban 125.000 kilos de combustible. Se prendió fuego en el acto. Cuando abrí los ojos, vi una bola de fuego que venía hacia mí. Tuve la suerte de agacharme y el fuego me pasó por encima. Pero me quemé las manos y los brazos. Emergencia, vehículos a la pista 05 izquierda. Singapur 06. ¿Me recibe Singapur 06? ¡Vamos, vamos! Había mucho humo en el avión, no podíamos respirar. Que todo el mundo vaya adelante, rápido. Y cuando salgan del avión, corran lo más lejos posible. Lo más lejos posible, vamos. Delante de mí había una persona mayor con dificultades para moverse y la levanté para que pudiera salir. ¡Aléjense del avión! Una azafata me mostró la dirección en la que tenía que ir y me dijo que me alejase corriendo. Los equipos de rescate tuvieron que enfrentarse tanto al incendio como a la violenta tormenta. Tardaron 15 minutos en controlar el fuego y 45 minutos en apagarlo. Los bomberos lo tuvieron muy difícil. El enorme 747 se había roto en pedazos. De los 179 pasajeros y tripulantes habían muerto 83. La mayoría de las víctimas iban sentadas en el centro del avión, donde el incendio había sido más intenso. Por desgracia, la gente de la sección central murió por el fuego y el humo. Entre los 83 supervivientes se encontraban los 3 pilotos, algunos pasajeros de primera clase y todos los de la parte de atrás, donde iba sentado François Pagan. La sección de cola se separó de la sección central y en la cola hubo menos fuego y casi todo el mundo sobrevivió. El aeropuerto, uno de los más transitados de Asia, fue cerrado de inmediato. El Consejo de Aviación Aérea de Taiwán tuvo que determinar la causa del desastre. Cuando fui al lugar del accidente, vi los restos esparcidos por la pista y casi todos estaban calcinados por el incendio posterior al impacto. Jeff Wise es un experto en accidentes aéreos y sus causas. Cuando un investigador examina el lugar del accidente, tiene que mantener la mente abierta. Tiene que asumir que la causa puede ser cualquier factor concebible, desde la maquinaria hasta el factor humano, pasando por la climatología, quién sabe. Gran parte de los restos estaban en una pista adyacente a la pista 5 izquierda. Lo primero que pensaron los investigadores fue que los fuertes vientos habían desviado el avión de su curso. En todo Taiwán suele hacer muy mal tiempo. Y en el aeropuerto CKS hay vientos que alcanzan rachas de hasta 60 nudos. Cuando el tifón se acercó aún más, los vientos empeoraron y la labor de los investigadores se volvió casi imposible. Durante la tormenta, resultó imposible hacer algo en el lugar del accidente. No podían permanecer en la pista porque el viento era muy fuerte. Vamos dentro. Tendremos que esperar.
Hubo que retrasar el examen del lugar del accidente hasta que pasó la tormenta. Pero los investigadores querían hablar con la tripulación enseguida. Thomas Wan era el investigador de factores humanos del ASC. Como investigadores creímos que debíamos entrevistar a los pilotos lo antes posible, porque la memoria humana se desvanece con el tiempo. Igual que las máquinas tienen fallos en determinadas condiciones, el ser humano tiene más probabilidades de fallar psicológicamente en situaciones concretas. Eso es lo que buscan los investigadores de factores humanos. El capitán Fun Chikong fue entrevistado horas después del accidente. ¿Qué pasó? Chocamos con algo en la pista. V1. Cuando entramos en V1. Hay algo allí. Había algo en esa pista. ¿Puede decirme lo que era? No. No podíamos ver el final de la pista. ¿Qué pasó después de chocar? Intentamos volver, pero era demasiado tarde. Pedimos que nos evacuasen, pero el intercom no funcionaba. ¡Evacuad! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Intentamos sacar a todos del avión lo antes posible, pero el incendio era demasiado intenso. Había algo en esa pista que no tenía que haber estado allí. El objetivo de la investigación se desvió de la climatología y se centró en un potencial obstáculo en la pista. Pero la búsqueda de respuestas tuvo que esperar a que despejase el cielo de Taipei. A la mañana siguiente del trágico accidente que se cobró 83 vidas, el aeropuerto Chiang Kai-shek seguía cerrado. Miles de pasajeros quedaron atrapados. El accidente fue una mancha en el excelente historial de seguridad de Singapore Airlines. Fue el primer accidente mortal de la empresa en 28 años. Las especulaciones de los medios se centraron en la decisión de los pilotos de despegar aunque se acercaba un tifón. Como el tiempo seguía sin mejorar, los investigadores registraron los restos en busca de pistas. Si el vuelo 6 había chocado con algo en la pista, tenían que averiguar qué había sido. Nos costó recabar información entre los restos porque estaban desperdigados por todas partes. Los accidentes durante el despegue pueden involucrar a más de un avión. En 1991, un Metroliner de SkyWest que se preparaba para despegar de Los Ángeles fue aplastado por un 737 de US Air que intentaba aterrizar en la misma pista. Murieron 34 personas. El peor accidente aéreo de la historia de Italia se produjo una mañana de niebla en Milán. Un MD-87 de SAS chocó al despegar con un Cessna que cruzaba la pista. Nadie sobrevivió en ninguno de los dos aviones. Murieron 118 personas. ¿Algún rastro de otro avión? ¿No hay ningún avión desaparecido? Pero en el aeropuerto Chiang Kai-shek enseguida se descartó esa posibilidad. Todos los restos pertenecían a un solo avión, al vuelo 6. No chocó con un avión. Los investigadores tenían que identificar los miles de piezas retorcidas. Es parte del montaje del flap, del ala derecha. La localización de las piezas les indicaría cómo se había roto el 747. Cuando las examinaron más de cerca, realizaron un hallazgo inesperado. Parecía que había restos de una obra mezclados con los restos de avión diseminados por la pista.
Resulta fácil imaginar que el viento hubiera lanzado algún objeto grande contra el motor o el parabrisas. Podían haber pasado muchas cosas. El aeropuerto Chiang Kai-shek tenía 3 pistas. La pista 6 estaba en el extremo sur del aeropuerto. El vuelo 6 usó la pista 5 izquierda. Y en paralelo estaba la pista 5 derecha, cerrada por obras. Los investigadores sopesaron la posibilidad de que el material de aquellas obras pudiera ser el culpable. Puede que el potente viento lanzase algo contra el avión y que el avión se estrellase al despegar. Si el material de construcción no estaba guardado de forma segura, pudo salir volando hacia la pista 5 izquierda hacia la trayectoria del avión. Hay algo allí. Pero los investigadores pronto hallaron pruebas de una historia distinta. Marcas de ruedas en la pista 5 derecha que se dirigían hacia el equipo de construcción. La pista llevaba semanas cerrada y no debería haber huellas frescas de ruedas. Había una marca de rueda de avión desde el punto de despegue hasta el punto del impacto. Todavía se veía esa marca de rueda gris en la pista. Las marcas de rueda de la pista 5 derecha condujeron a los investigadores a una conclusión sorprendente. Este es el punto de impacto. Parecía más que probable que se había producido un error inimaginable al asignar al vuelo 6 la pista equivocada. Teníamos que comparar la marca de rueda con los datos recabados de la grabadora de datos de vuelo y estudiarlos. La única forma de encontrar la ruta del vuelo era encontrar las cajas negras. Las cajas negras contienen la grabadora de vuelo y la grabadora de voz de la cabina. Si las encontrábamos, podríamos reconstruir lo ocurrido. Tanto la grabadora de datos de vuelo como la grabadora de voz de la cabina se guardaban en la parte de atrás del avión, la sección menos dañada. Los investigadores obtuvieron esa información al día siguiente del accidente. Cuando recibimos la información de la grabadora, la leímos y conocimos la posición exacta del avión. Compararon la información de la grabadora de datos de vuelo sobre la posición del avión con una imagen de satélite del aeropuerto. Y su teoría se confirmó. Se está alineando en la pista equivocada. De alguna manera el avión acabó en la pista 5 derecha en lugar de la pista 5 izquierda. Tras recorrer 1.243 metros de pista, chocó con el equipo de construcción. Se suponía que tenía que estar aquí. ¿Cómo acabó en el otro lado? Despegar de la pista equivocada es un error muy evidente. Es algo que no debería pasar bajo ninguna circunstancia. A los investigadores les costaba creer que se hubiese cometido un error tan fundamental. Wang decidió entonces entrevistar al capitán Fang una vez más. Normalmente realizamos una entrevista inicial justo después del accidente y otra unos días después. Les entrevistamos una segunda vez por si nos pueden contar más cosas. ¿Recibió este aviso? Claro. Todo el mundo lo recibió. Lo discutimos en la reunión. Wang descubrió que la tripulación había recibido el aviso por escrito de que la pista 5 derecha estaba cerrada. Diles que cogeremos la 5 izquierda. Según la grabadora de datos de vuelo, no estaban en la 5 izquierda. El accidente ocurrió en la 5 derecha. Chocaron con el material de construcción de la pista 5 derecha.
Este es el lugar del impacto. Despegaron desde la pista equivocada. Imposible. Estábamos en la pista 5 izquierda. Estoy seguro. Los 3 pilotos creían que estaban en la pista correcta, la 5 izquierda, cuando se produjo el accidente. ¿Cómo está tan seguro de que estaba en la 5 izquierda? El controlador nos lo habría dicho si no estuviéramos en ella. Singapur 06, pista 05 izquierda, viento 020 en 28, rachas 50, permiso para despegar. Como no tenían aviones delante, los pilotos de Singapur recibieron permiso para despegar antes de tiempo, en cuanto llegasen a la pista. Permiso para despegar, pista 50 izquierda, Singapur 6. Lo que desconcertaba a los investigadores era por qué los controladores aéreos no se dieron cuenta de que el 747 había girado en la pista equivocada. No podía verles con el mal tiempo que hacía. Cuando les entrevistaron, los controladores declararon que esa noche la tormenta había reducido la visibilidad a 600 metros. Nos confirmaron que estaban en la pista 5 izquierda. Fue la última vez que les oímos. Hay 1.600 metros entre la torre y la pista. Es imposible que vieran el avión. La tripulación dio por hecho que la torre estaba supervisando su avance. Pero el controlador había perdido de vista el avión. Entonces, los investigadores intentaron determinar si los pilotos se habían perdido en la tormenta. ¿Cómo era la visibilidad? ¿Se veía lo que pasaba todo el tiempo? No podíamos ver muy lejos, pero sí lo suficiente. Cyrano miraba el mapa mientras yo me fijaba en las luces de la pista. Nos condujeron directamente a la pista. Vale, aquí están las luces verdes. Parecía que a la tripulación no le había costado encontrar el camino hacia la pista. Pero aún así el vuelo 6 acabó en la pista equivocada. ¿Usaron este mapa? Sí. ¿No le costó interpretarlo? No lo interpreté yo. Se encargaron de ello el primer oficial y el otro piloto. Yo solo lo miré cuando cambiaron de ruta. ¿Cambiaron de ruta? Sí. Juan se enteró de que el controlador les había avisado en el último minuto para que cambiaran de trayectoria hacia la pista. Singapur 6, solicito ir a pista. Singapur 6, vaya a la pista 06 por la ruta. Perdón, a la pista 05 izquierda. Por la ruta Sierra, Sierra, West Cross y November Papa. No le he oído. ¿Qué ha dicho? Sierra, Sierra, West Cross y November Papa. Los pilotos tienen que enfrentarse continuamente a cambios de última hora. Pero la situación se complica, se vuelve peliaguda si tienes un tifón encima. Tienes la presión del tiempo, pero también la presión de maniobrar en un entorno difícil. Tienes vientos cruzados, vientos racheados, estás bajo presión. Los investigadores tenían que averiguar cómo había reaccionado la tripulación a esa presión. Y recurrieron a la grabadora de voz de cabina. Si hubo algún tipo de confusión camino de la pista, la grabadora lo revelaría. Las grabadoras de voz orientan a los investigadores sobre el entorno en el que trabajan los pilotos. Diles que cogeremos la 5 izquierda. ¿Cómo está el tiempo? Esto es lo último. 02036, rachas 52. Todavía dentro del límite. Mejor. Así tendremos el viento de frente. La tripulación realizó todos los procedimientos adecuados. Maniobrando lentamente. Girando a la izquierda. Atinando a la derecha. Hay que sujetar fuerte el timón. Viento cruzado. Sí.
No parecen confusos. Oyeron que la tripulación estaba tranquila, estaba concentrada, haciendo lo que tenía que hacer. Siguieron el procedimiento, hicieron comprobaciones necesarias, como la meteorología, cumplieron todos los requisitos de seguridad, pero si los pilotos hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿por qué hubo un accidente? Hay algo allí. Los investigadores taiwaneses aún no podían explicar por qué la tripulación del vuelo 6 de Singapore Airlines había cometido el error fatal de girar en la pista equivocada. Y esperaban que los últimos momentos de la conversación de la tripulación pudieran proporcionarles una pista. Voy a ir muy despacio. De lo contrario, patinaremos. Vale, 9 nudos. Normalmente un 747 maniobra a unos 25 nudos, y esa noche iban a 9 nudos. Hicieron justo lo que debían hacer, ir con calma. Cuando hay fuertes vientos racheados, hay que ir despacio. No solo tienes que lidiar con la gran superficie de la aleta de cola, sino también con una pista muy resbaladiza. Bueno, los vientos están bien. Desde nuestro punto de vista, el piloto siguió el procedimiento que tenía que haber seguido. La siguiente. La siguiente es N1. Vale, la segunda a la derecha. La segunda a la derecha, eso es. El avión tenía que recorrer 260 metros más antes de girar en la pista 5 izquierda, pero no lo hizo. ¿Por qué giraron aquí? Los investigadores estudiaron el historial de los pilotos en busca de cualquier cosa que pudiera explicar su error. Recabamos todos los datos sobre el historial de los pilotos en los 3 años previos al accidente. El capitán Fun Chikong había entrado en Singapore Airlines como cadete 20 años antes y había despegado de ese aeropuerto más de 10 veces. El primer oficial Latif Cirano era un antiguo oficial del ejército de Singapur. Ya ha volado varias veces con el capitán Kong. Y casi todas sus horas de vuelo son en 747. El otro piloto, el capitán Enken Leng, tenía 8 años de experiencia y estaba acostumbrado a vuelos largos. Para ser un vuelo comercial eran pilotos muy experimentados. Eran todos pilotos por encima de la media. Tienen todos un expediente excelente. Y sin embargo, cometieron un error increíble. ¿Por qué los pilotos no se dieron cuenta de que estaban despegando de la pista equivocada? Algo tuvo que empujar a la tripulación a efectuar el giro fatal. Pero era un misterio ¿qué? Decididos a investigar lo que había fallado en el vuelo 6, los investigadores decidieron ponerse en el lugar del piloto, en la cabina de un 747 en el aeropuerto Chiang Kai-shek. Muy bien, adelante. Con unas condiciones climatológicas similares, siguieron la misma trayectoria que el vuelo 6. Queríamos saber cuál era el entorno de trabajo de los pilotos y cómo pudo afectar al entorno exterior a sus decisiones, a su noción de la situación y su toma de decisiones de esa noche. El avión se dirigió lentamente hacia la pista 5 izquierda, con la misma velocidad que el capitán Kong. Muy bien, gira despacio en N1. Nice and slow. El avión giró en la última calle. A partir de ese momento, la tripulación del vuelo 6 debería haber pasado de largo la pista 5 derecha para girar en la pista 5 izquierda.
Ahora pasamos la pista 5 derecha. ¿Cómo no pudieron ver esa señal? Es enorme. Las señales que marcaban la pista 5 derecha eran claramente visibles desde la cabina. Pero los investigadores no vieron nada que pudiera indicar a los pilotos que la pista estaba cerrada. No hay ninguna señal que indique que la pista está cerrada. No veo otra cosa que luces verdes. Vieron información ambigua. Había señales que decían que había una pista y señales que decían que no había una pista. Pero como esperaban ver una pista, eso fue lo que vieron. Pero dentro de la cabina había una señal de que el avión iba por la pista equivocada. El instrumental de vuelo del avión no localizaba una baliza que debería estar justo delante. Eso debería indicar que algo no estaba bien. Si el avión hubiera ido por la pista correcta, la baliza habría estado centrada. Antes de partir, los pilotos programaron el ordenador de a bordo para que localizase la baliza que había al final de la pista asignada. El sistema de navegación del vuelo 6 tenía que haber encontrado esa señal antes de despegar. Pero la baliza estaba a la izquierda de ellos, no delante de ellos. Los investigadores tenían que averiguar cómo los pilotos habían pasado por alto semejante señal. Estudiaron de nuevo la información de la grabadora de datos de vuelo y los compararon con los de la grabadora de voz de la cabina. Vale. Viene muy rápido. Cuanto más tardemos será peor. De acuerdo. La grabación de voz reveló que la tripulación quería despegar cuanto antes del suelo antes de que empeorase el tiempo. Era un entorno complicado, y cuanto más esperasen, más se iba a complicar. El tifón Shanshan estaba a punto de caer sobre Taipei y amenazaba con paralizar todos los vuelos del aeropuerto Chiang Kai-shek. La tripulación sabía que el vuelo de 14 horas a Los Ángeles estaba a punto de ser cancelado. 2-4, rachas 4-3. El segundo piloto, Len, tenía que calcular cuidadosamente los vientos cruzados para ver si excedían de los 30 nudos, en cuyo caso deberían abortar el despegue. La velocidad del viento resulta crítica durante el despegue. Los pilotos intentan despegar con el viento de cara para obtener el máximo empuje hacia arriba. Un viento cruzado potente puede sacar al avión de la pista. Singapur 06, pista 05 izquierda, viento 020 en 28, rachas 5-0. Permiso para despegar. En ese momento los pilotos estaban pasando por las señales que identificaban claramente las pistas. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue la clave que explica por qué no las vieron. 020 desde la izquierda. 020. Los vientos absorbieron toda la atención de la tripulación. Estaban mirando los gráficos escrupulosamente para ver si excedían el componente de vientos cruzados, pero fueron tan meticulosos que no se fijaron en nada más. 28,5. Se está acercando a 30, señor. Vale. El capitán maniobraba el avión a muy poca velocidad. El primer oficial estaba repasando la lista de comprobaciones previas al despegue y el otro piloto se estaba fijando en el componente del viento cruzado. Así que todos los pilotos estaban ocupados con otra cosa. No prestaron suficiente atención a la pista por la que iban. Voy a ir muy despacio. De lo contrario, patinaremos. Vale, 9 nudos. A la tripulación le preocupaba tanto maniobrar con seguridad por la pista que dejó de fijarse en la dirección en la que iba. Creían que estaban girando a la derecha en la pista correcta. Por desgracia, no era la pista correcta, era la 5 derecha.
Fue un caso clásico del efecto túnel. Eran pilotos que estaban trabajando con un gran estrés, por el tiempo, por la seguridad de sus pasajeros, y su capacidad para procesar la cantidad de datos que recibían se fue reduciendo cada vez más. Los investigadores también consideraron la posibilidad de que la extrema precaución que demostró el capitán Fung pudiera haber actuado en su contra. Vale, 9 nudos. El capitán iba muy despacio intencionadamente. El capitán dijo a la tripulación que fuera despacio, que tuviera cuidado, que se centrase en lo que estaba haciendo. Pero se centraron en las cosas equivocadas. El capitán Fung avanzaba a una velocidad de 9 nudos, unos 16 kilómetros por hora. Y como tardó tanto en girar, el capitán Fung pensó que había ido más lejos de a donde había llegado realmente. Había transcurrido tanto tiempo que creyó que ya había llegado a la pista 5 izquierda. Uno de los momentos más descorazonadores de la tragedia fue el instante en que estuvieron a punto de darse cuenta de que algo marchaba mal. Justo antes de despegar, el equipo tuvo una última oportunidad para evitar el desastre. El primer oficial declaró que no estaban en el centro de la pista. No estamos alineados. Debería haber servido de advertencia de que algo no marchaba bien. No importa, podemos ver la pista perfectamente. El capitán Fung ignoró la advertencia. La gran ironía del accidente fue que despegaron en condiciones muy peligrosas, cercanas al límite de lo que el avión era capaz de soportar. Pero no fue el mal tiempo lo que acabó con ellos, sino la presión de tener que lidiar con el mal tiempo, que les distrajo de la cuestión clave, que era saber si estaban en la pista correcta. Listo, señor. Alerón izquierdo al viento. El cerebro humano siempre intenta convencerse de que tiene una imagen completa de lo que pasa. Y cuando recibe información contradictoria, existe una tendencia que le empuja a ignorarla y a concentrarse en lo que cree que está pasando. Muy bien, al mando. V1. V1. Lo que pasó a continuación fue inevitable. Hay algo allí. Ese es el punto de impacto. Las señales estaban allí, pero las ignoraron. La tragedia completa podría haberse evitado si la tripulación no hubiera pasado por alto esas señales. Por fin estaba claro por qué el vuelo 6 de Singapore Airlines había acabado en la pista equivocada. Pero con cientos de aviones despegando durante la temporada anual de tifones, el reto era garantizar que no volviera a ocurrir. El Consejo de Seguridad en la Aviación de Taiwán recomendó comunicaciones más frecuentes entre pilotos que maniobran y controladores en caso de mal tiempo. Los pilotos tenían que informar de todos sus movimientos a los controladores a medida que los realizaban. Girando a la izquierda por la calle November 1. Se diseñaron nuevas listas de comprobación que incluían una fase de confirmación visual y obligaban a los pilotos a comprobar que estaban en la pista correcta antes de despegar. El aeropuerto Chiang Kai-shek fue objeto de críticas por mantener una pista cerrada y no bloquearla ni señalar claramente que estaba cerrada. El aeropuerto Chiang Kai-shek no cumplía la actual normativa internacional de seguridad. No tenía radar de tierra para informar a la torre de dónde estaba realmente el avión.
En la aviación, los accidentes mortales son los mayores catalizadores de cambios. Tras el desastre, las autoridades instalaron un radar de tierra en el aeropuerto de Taipei. Permitía rastrear la posición de un avión incluso con mal tiempo. Singapore Airlines fue dura con los pilotos del vuelo 6. Tanto el capitán como el primer oficial perdieron su trabajo. Una de las lecciones de este accidente fue que aunque una tripulación cumpla con su deber de modo ejemplar, puede cometer un error de fatales consecuencias. El accidente del vuelo 6 también nos dio otra lección. Las decisiones que toman los pasajeros antes de embarcar, incluido dónde sentarse, a veces pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tras estar a punto de morir en el aeropuerto Chiang Kai-shek de Taipei, François Pagan supo que había contribuido a su propia salvación. Fue instinto de supervivencia básico. No tuvimos tiempo de pensar en lo que pasaba. Cuando me di cuenta de que mi vida corría peligro, supe que tenía que luchar por mi familia. Y eso me dio fuerzas para salvar la vida. ¡Corran lo más lejos posible! ¡Vamos! Dicen que el miedo es contagioso, y resulta especialmente cierto en un espacio cerrado donde la gente está muy junta. ¡Vayan hacia adelante! ¡Rápido! El miedo es contagioso, pero también el valor. Venga, venga conmigo. El accidente de Taiwán planteó la cuestión de lo que pueden hacer los pasajeros para mejorar sus posibilidades de supervivencia en caso de desastre. Aunque los expertos no están de acuerdo, las estadísticas sugieren que algunos asientos son más seguros que otros. Hay estudios que afirman que existe un porcentaje de supervivencia ligeramente más elevado en la parte de atrás del avión. Durante un accidente, la sección de cola puede desprenderse del fuselaje principal del avión y de las alas, que es donde se almacena el combustible. Aunque las opiniones varían, algunas estadísticas demuestran que los pasajeros sentados en la parte de atrás del avión tienen la tasa de supervivencia más alta, del 69%. En la sección del ala, la tasa cae al 56%. Y en la sección delantera, las posibilidades de sobrevivir a un accidente son del orden del 49%. Muchos expertos creen que sentarse en las 5 filas próximas a la salida ofrece más posibilidades de supervivencia. Además, los asientos de pasillo son ligeramente más seguros que los de ventanilla. Yo iba sentado en un asiento de pasillo en la parte de atrás del avión. La mayoría de accidentes tienen lugar al despegar o al aterrizar, así que si te preocupa sobrevivir en un avión, son los momentos en los que hay que estar más atentos. Este avión está equipado con 10 salidas. 4 delante, 4 detrás y 2 encima de las alas. Por favor, ténganlo en cuenta. Si los pasajeros escuchan las medidas de seguridad, sabrán qué hacer en los primeros segundos. Sabrán salir del avión. En el bolsillo de delante del asiento hay una hoja informativa de seguridad, con un diagrama que muestra dónde están las salidas. Hay que leerlo para saber lo que hay que hacer, porque si hay un desastre, con el humo y la oscuridad no lo podrás ver. Pero hay una estadística que destaca entre las demás. Las posibilidades de sufrir un accidente de avión son mínimas. Dicen que es más probable tener un accidente de coche camino del aeropuerto que un accidente de avión. Creo que hay otras cosas de qué preocuparse en vez de pensar dónde va sentado si se estrella el avión.